Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Les cuento que, de acuerdo a lo que fue surgiendo de las encuestas que hemos hecho durante la semana, veía que entre las dificultades que mencionaban estaba el paso de números racionales en forma decimal a fraccionaria y también algunos planteaban la resolución combinada de operaciones. Entonces he preparado un pequeño videito donde repasamos esos conceptos a ver si pueden ayudar para la ejercitación, para la asignación que les voy a proponer para la semana que viene. Empecemos por la expresión fraccionaria en números racionales que están dados en expresión decimal. Lo primero que tenemos que recordar allí es que un número racional en expresión decimal puede ser de tres tipos. Puede ser una expresión decimal exacta, eso es cuando tenemos un número con coma, como el que aparece allí, el 2,25, con una cantidad finita de decimales, ¿sí? Pueden ser 2, 3, pueden ser 8, pero siempre una cantidad finita, allí termina el número. Es decir, si yo hiciese la división en una fracción entre dos números, en algún momento, aún después de poner la coma, llego a un resto cero. Después está la expresión decimal periódica pura, como ese 2,25. La forma de visualizarlo es con ese arquito que abarca a todos los decimales. Y ese número, ese arquito, lo que pretende es representar al 25 que se seguiría repitiendo. Es decir, si nosotros quisiésemos escribir más cifras de ese número, sería 2,25, 25, 25 y así de forma indefinida. Entonces, esa expresión se llama periódica porque el 25 se repite periódicamente y pura porque todos los decimales que están detrás de la coma son los que se repiten. Podemos tener también una expresión decimal periódica mixta y es aquella en la que la parte decimal tiene una parte que es periódica, es decir, que se repite de forma indefinida, y una parte que no se repite, ¿sí? Por ejemplo, el 2,25 con arquito en el 5, si yo quisiese escribir más decimales de ese número sería 2,25 5555555, ¿sí? El que se repite es solo el 5. Lo primero entonces es poder identificar de qué tipo de expresión decimal se trata y eso voy a lograrlo en la medida que yo preste atención a la presencia del arquito, que es la manera a través de la cual simbolizamos, ¿sí? Cuando el número no tiene arquito es decimal exacta, cuando tiene arquito en todos los decimales es periódica pura y cuando lo tiene solo en algunos decimales es periódica mixta. Teniendo en cuenta eso, vamos a ver cómo hacemos para pasar a fracción cada una de estas expresiones decimales, ¿sí? En el caso de que sea exacta, lo que vamos a hacer nosotros es siempre escribir como numerador de fracción a todo el número que tenemos, pero sin la coma, es decir, en el caso del 2,25 sería 225. Y en el denominador vamos a poner siempre un 1 seguido de tantos ceros como decimales tenga la expresión. En este caso, por ejemplo, sería 100, 225 sobre 100. Es importante que tengamos presente que una vez que lo hemos escrito como fracción, siempre el paso inmediato siguiente es simplificar en la medida que se pueda. En este caso, tanto el numerador como el denominador son divisibles por 5 hasta llegar a la mínima expresión. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar seguramente después con ese número en operaciones y necesitamos que esté en su expresión irreducible. Si en vez de tener un número con dos decimales tenemos uno con un decimal, como por ejemplo el 1,6, la forma de escribirlo como fracción será el 16, es decir, como dijimos recién, el número sin la coma, sobre un 1 seguido de un solo cero ahora. ¿Por qué? Porque hay un solo decimal. Entonces me queda 16 sobre 10, que otra vez se puede simplificar y me queda 8 quintos. Si el número tuviese tres decimales, entonces escribiré todo el número sin la coma, siguiendo la regla antes dicha, 2143, dividido ahora por 1000. ¿Por qué? Porque pongo el 1 seguido de 3 ceros, teniendo en cuenta que son 3 decimales los que forman parte de esta expresión decimal exacta. ¿Sí? Vamos al segundo formato, que es el de decimales periódicas puras. Allí teníamos como ejemplo el 2,25 con arquito en 25. ¿Qué vamos a hacer acá? Fíjense, en el numerador vamos a escribir el número sin la coma
Pero a diferencia de antes, ahora le vamos a restar. ¿Qué le vamos a restar? La parte que no está en el arquito, ¿sí? Que coincide en este caso con la parte entera. Y entonces yo voy a hacer 225 menos 2, ese va a ser el numerador. Y el denominador va a tener, en vez de 1 seguido de 0, como en la expresión anterior, 9. ¿Cuántos 9? Y tantos como números periódicos o cifras periódicas tengan la expresión decimal. ¿Sí? En este caso son 2 y por eso pongo 99. Si tuviese, por ejemplo, 1,6 con el arquito en el 6, entonces quiere decir que yo en el numerador voy a poner 16 menos 1, todo el número, una parte no periódica, y en el denominador un solo 9, porque hay un solo número afectado por el arquito. Si en cambio el número fuese 2,143, el arquito sobre el 143, otra vez en el numerador pongo todo el número sin la coma, restada la parte no periódica, y en el denominador tendré que poner 3 9 porque hay 3 cifras decimales periódicas. ¿Sí? Por último, si la expresión decimal periódica mixta, vamos a proceder de la siguiente forma. Fíjense, si tenemos el 2,25 con arquito en el 5, entonces lo que vamos a hacer es escribir en el numerador de la fracción el 225 sin la coma y le vamos a restar 22 porque es la parte no periódica. En el denominador, en vez de escribir 9 o 0, vamos a escribir de los dos. Tantos 9 como cifras decimales periódicas tenga este número, en este caso una sola, y tanto 0 como 10 cifras decimales no periódicas tenga este número, en este caso uno solo. Y entonces me queda 225 menos 22, 203 sobre 90. Si la expresión decimal periódica mixta tuviese dos decimales no periódicos y uno periódico, en el numerador vamos a escribir todo el número sin la coma y le restaremos la parte no periódica. Me queda entonces 1116 menos 111, 1005. Eso lo vamos a escribir sobre un denominador que estará formado por un 9 por el 6 periódico y dos ceros por el 11 que es decimal no periódico. Me quedará 1005 dividido 900, que por simplificación me permite llegar a 67 centavos. Si la expresión decimal periódica mixta es 2,143 con el arquito en el 43, repito el procedimiento para el numerador, es todo el número menos 21 en este caso, sobre 990, hay dos 9 allí porque las cifras 4 y 3 están abarcadas por el arquito, y un 0 por el 1 que no forma parte del arquito, y entonces me queda 2122 sobre 990 cuando lo he simplificado. Muy bien, terminamos entonces ahora con la resolución de un ejercicio combinado en el que va a aparecer las expresiones decimales y la suma, resta, multiplicación y división de los mismos. Dado este ejercicio que aparece allí en pantalla, el primer paso ineludible antes de hacer cualquier operación va a ser expresar todo como fracción. No podemos resolver esta expresión si no llegamos a su forma fraccionaria. ¿Por qué? Porque si nosotros resolvemos así como está, cometeremos errores de aproximación porque tenemos números con decimales infinitos, y entonces, como podemos encontrar la solución a este ejercicio en forma exacta, lo vamos a hacer. Y el camino es a través de expresiones fraccionarias. Vamos a pasar a fracción y entonces 2,5, que es una expresión decimal exacta, queda como 25 décimos. El 1,3 como es periódico quedaría 13 menos 1, que es 12 sobre 9. Menos 2,3 periódico, cuando lo vaya a pasar a fracción voy a poner 23 menos 2 y de ahí sale ese 21 sobre 9 por ser el único decimal que tengo, ¿sí? El 1,25 lo escribiré como 125 sobre 100, el 0,6 periódico como 6 novenos, el 116 que es periódico mixto, el 1,16 lo vamos a escribir como 116 menos 11, de ahí ese 105 dividido 90 porque el 9 es por ese 6 periódico y el 1 por ese 1 no periódico. El 1,5 lo escribimos como 15 décimos y el 0,4 como 4. Antes de avanzar en las operaciones, lo que tenemos que hacer sí o sí es simplificar.
¿Por qué? Porque como vamos a hacer operaciones, si nosotros no simplificamos, trabajaríamos con números muy grandes, lo cual favorece mucho la posibilidad de equivocarnos. Entonces vamos a simplificar y todavía no vamos a hacer operaciones. El 25 décimos es simplificable por 5 porque ambos números son divisibles por 5, el 12 noveno por 3, el 21 noveno por 3, el 125 sobre 100 lo puedo simplificar por 5 dos veces y me queda 5 cuartos, el 6 noveno me quedan 2 tercios, puedo simplificar por 3, el 105 sobre 90 lo voy a poder simplificar por 3 y por 5, de ahí sale ese 7 sextos, el 15 décimos por 5 y el 4 novenos no puedo simplificarlo, por eso lo dejo intacto. Ahora sí voy a resolver o voy a empezar a intentar resolver operaciones y para ello lo que he hecho siempre que teníamos ejercicios combinados. El paso inicial es el de separar en términos, es decir, mirando los signos más y menos que están fuera de los paréntesis, voy a dividir a mi ejercicio largo en este caso, 3 ejercicios cortitos. Dentro de cada término voy a ir resolviendo primero los paréntesis y recién cuando de todo el término tenga un único número, una única fracción, voy a sumar o restar con los resultados de los otros términos. En el primer término se impone hacer la resta de 5 medios y 4 tercios, porque eso está entre paréntesis. Para hacer esa operación, el método que explicamos de la diferencia de fracciones, busco el denominador común, que en este caso sería 6, 6 dividido 3 por 5, 15, de ahí sale 15. 6 dividido 3, 2, por 4, 8. El menos 7 tercios lo dejo igual por ahora. Vamos a resolver en el segundo término esta suma. Como el 1 no tiene denominador, tengo que pensar que hay un 1 y entonces el denominador común sería 4. 4 dividido 4, 1 por 5, 5. 4 dividido 1, 4 por 1, 4. En el tercer término vemos que el denominador común será 6 porque es múltiplo de los dos denominadores que están allí. 6 dividido 6, 1 por 7, 7. 6 dividido 2, 3 por 3. Vamos a resolver esas sumas y restas que quedaron dentro del paréntesis. En el primer término me quedará 7 sextos, en el segundo 9 cuartos y en el tercero menos 2 sextos. Antes de hacer las multiplicaciones y las divisiones dentro de cada término, lo que voy a hacer es transformar todas las divisiones en multiplicaciones porque eso me permitirá ver si puedo volver a simplificar para volver a achicar, a reducir las expresiones fraccionarias. Entonces el 7 sextos le saqué el paréntesis del primer término porque ya no tiene sentido allí y lo voy a multiplicar por menos 3 séptimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la división se resuelve a través de la multiplicación de la primera fracción por la inversa de la segunda? En el segundo término le saqué el paréntesis al 9 cuartos también y el 2 tercios lo escribí igual porque está en multiplicación. En el tercer término simplifiqué el 2 sextos y me quedó 1 tercio, simplifiqué por 2 y al 4 noveno lo escribí como 9 cuartos multiplicado por esa fracción. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y vamos a mirar si se puede simplificar. Por ejemplo, en el primer término veo que hay un 7 en el numerador de la primera fracción y un 7 en el denominador de la segunda, y entonces simplifico. También hay un 3 y un 6 y de allí que me quedará menos 1 medio. Esa es la expresión ya simplificada de todo el primer término. El segundo término puedo simplificar el 9 con el 3 y el 2 con el 4 y entonces me quedará en el numerador 3 y en el denominador 2. En el último término, siempre atendiendo a los signos, veo que 9 se puede simplificar con 3 y entonces después de eso multiplico 1 por 3, 3 y menos 1 por 4, 4 y entonces me queda expresado de esa manera. Finalmente tengo de cada término una fracción y ahora sí voy a sumarlo o restarlo según corresponda. Busco el denominador común, que en este caso va a ser 4, y hago 4 dividido el 2 de la primera fracción, 2 por 1 por menos 1 menos 2. 4 dividido 2, 2 por 3, 6, ese es el valor correspondiente a la segunda fracción, y 4 dividido 4, 1 por 3, 3. Fíjense que allí aparece un signo más porque lo que he hecho es aplicar la regla de los signos, que puedo aplicarla porque no hay número entre los dos signos menos, ¿sí? Tengo menos menos 3 cuartos, menos por menos se hace más. Finalmente, al hacer esa operación, me queda 7 cuartos, que es el resultado de esta operación combinada.
¿Sí? Muy bien. Espero que haya sido útil, que hayan podido entender. He intentado hacerlo lento y paso a paso para que ustedes puedan verlo y que les sirva para hacer la tarea. Mucho éxito en la resolución de los ejercicios propuestos.